Bienvenido a esta nueva emisión de nuestra serie de conferencias y enseñanzas a cargo del Ministerio Apologético Razón y Fe. Nuestro propósito es capacitar a nuestros hermanos en Cristo en la defensa racional de nuestra fe. Agradecemos su sintonía y esperamos que este tiempo sea de edificación para su vida. Hoy estaremos tratando bajo el tema el judaísmo. Yo creo que hay que aclarar una terminología que es muy importante, porque vamos a ver cuál es la diferencia entre ser un judío mesiánico, un judío prosélito, un cristiano y un judaizante. Estos cinco conceptos hay que aclararlos. ¿Qué es ser judío? ¿Qué es ser judío prosélito? ¿Qué es ser judío mesiánico? ¿Qué es ser cristiano? ¿Y qué es ser judaizante? Yo quisiera decir que una de las cosas que los judaizantes señalan mucho y que tienen razón, pero yo no entiendo hacia dónde es que quieren, qué es lo que quieren insinuar con eso, y es que la palabra judaizante no aparece en la Biblia. Entonces, cuando nosotros los señalamos a ellos de judaizantes, ellos pues apelan, bueno, esa palabra ni siquiera está en la Biblia. Entonces, yo creo que ellos lo que están intentando con este argumento es decirnos que los estamos comparando con un grupo que ni siquiera existe, el cual realmente existe en la Biblia, solo que no se usa esa palabra, ¿verdad? Es como la doctrina de la Trinidad, no aparece en la Biblia, pero la Biblia habla de la Trinidad. Entonces, es muy importante que entendamos, bueno, está bien, es cierto, la palabra judaizante no aparece ni una sola vez en la Biblia, aparece en Gálatas una sola vez, pero es la palabra judaizar, no judaizante. Cuando nosotros hablamos de los judaizantes, estamos hablando de personas que quieren que los gentiles se comporten como judíos, pero ya vamos a ver de fondo estos conceptos. Lo primero que yo quisiera agregar es que si alguna vez ustedes escuchan que un judaizante apela a este argumento de que la palabra judaizante no está en la Biblia, también hay que recordarle que la palabra judío mesiánico no aparece tampoco en la Biblia. Tampoco aparece en la Biblia. La palabra que sí aparece en la Biblia es judío y también aparece la palabra cristiano. Cristianos y judíos, de eso sí encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo dice de sí mismo, yo soy judío, pero también encontramos en Hechos de los Apóstoles cuando se nos enseña que a los cristianos, a los creyentes, porque recordemos que en Hechos de los Apóstoles la Biblia enseña que a los creyentes se les decía los que seguían el nuevo camino. Entonces, a estos en un momento de la historia en Antioquía se les llamó cristianos. Y la Biblia dice, y esta fue la primera vez que a los creyentes se les llamó cristianos. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que aclarar. La Biblia habla de judíos y la Biblia habla de cristianos. No habla ni de judaizantes, aunque es válido usar el concepto, y también habla de judíos mesiánicos. No habla de judíos mesiánicos, aunque es válido también usar el concepto, pero eso es importante que entendamos. Esos dos términos no aparecen en la Biblia. Bien, entonces, vamos a definir el primer concepto. ¿Qué es un judío? Bueno, un judío es, bíblicamente hablando, es no políticamente hablando. No estamos dando una definición moderna del Estado de Israel de lo que es un judío. No, estamos hablando de qué es un judío en la Biblia. Y en la Biblia un judío es aquel hebreo que sigue su religión ancestral, el judaísmo, y no reconoce a Jesús como el Mesías. Estos son los judíos en la Biblia. Ustedes van a encontrar que Pablo dice que los judíos en Primera Tesalonicenses mandaron a matar al Señor, dice Primera Tesalonicenses, los judíos. Entonces, los judíos son aquellos hebreos que siguen su religión ancestral, judaísmo, y que no creen en el Mesías. Pero en la Biblia encontramos los prosélitos. Estos prosélitos aparecen en Hechos capítulo número 2. ¿Quiénes son los prosélitos? Son gentiles que se convirtieron al judaísmo. Cuando ustedes leen Hechos capítulo 2, cuando dice la Biblia que en la fiesta en la fiesta de las semanas, en la fiesta de Pentecostés, estaban muchos judíos que fueron a celebrar esta fiesta, que habían judíos de Roma, judíos de Galacia y un montón, judíos de un montón de lugares, dice la Biblia, y prosélitos. ¿Qué son estos prosélitos? Son gentiles
convertidos al judaísmo y tampoco creen en el Mesías, porque son judíos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un judío prosélito? Es un no hebreo, es un gentil que sin haber sido cristiano, y esto es muy importante, un gentil que sin ser cristiano se convirtió al judaísmo y no reconoce a Jesús como Mesías. Este es el judío mesías, el judío prosélito. Luego están los judíos mesiánicos, que son aquellos hebreos que estando en su religión ancestral, el judaísmo, creen que Jesús es el Mesías. Ejemplo, los 12 y Pablo. Ellos son judíos que siguen en el judaísmo, pero creen que Jesús es el Mesías. ¿Ok? Esto es importante entenderlo, porque cuando un judío se convierte al Mesías, nunca deja de ser judío. ¿Verdad? A veces manejamos unos términos locos ahí como que si se convierte al Mesías tiene que dejar de ser judío para hacerse cristiano. No, no, no. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Pablo seguía siendo judío. De hecho, Pablo nunca dijo de sí mismo ser cristiano. Entonces, Pablo era un judío mesiánico, era un judío que creía en el Mesías. Pero ¿quiénes son los cristianos? Bueno, este es el otro concepto que nos toca definir, el cuarto concepto. Un cristiano es aquel gentil que cree en Jesús y no pretende actuar como judío porque simplemente no lo es. ¿Ok? Estos son todos aquellos gentiles que aparecen todos aquellos gentiles que aparecen en el Nuevo Testamento convertidos al Mesías son cristianos. Ejemplo, los tesalonicenses. Todos ellos son gentiles convertidos al Mesías, ellos son cristianos. El término cristiano se utilizó más que todo para referirse a los gentiles que seguían al Mesías. ¿Ok? Y después de eso tenemos el último concepto, que es el de judaizante. ¿Quién es un judaizante? Es aquel gentil que aparentemente, entre comillas, creía en Jesús, es decir, es un gentil falsamente convertido al cristianismo y ahora quiere comportarse como judío y ve malo o pecaminoso no comportarse como judío. Ese es un judaizante. Aquel gentil que era falsamente cristiano y que ahora quiere comportarse como judío. ¿Y esto por qué lo digo? Porque los judaizantes, hermanos, no evangelizan. Usted no ve a los judaizantes tocando casas, usted no los ve haciendo obra social para ganar almas, siempre es infiltrándose en las iglesias para que los que ya creen, aparentemente ya creen en Jesús, entren a sus sectas. Pero los judaizantes no ganan inconversos. Esto es importante entenderlo. Y esto habla mucho de su calidad de secta, siempre tratando de sacar personas de ya iglesias. Entonces, luego de hacer estos cinco conceptos, es cuando ya podemos definir los 5 principios exegéticos que les decía. Entonces, esa terminología es importante usarla, porque esto nos permite ya entender, ¿verdad? Ya estamos bien definidos en qué es un judío mesiánico, un judío prosélito, un gentil, un cristiano y un judaizante. Ya no nos podemos enredar. Pero ¿cuáles son esos 5 principios que nosotros tenemos que seguir para contrarrestar cualquier tema judaizante? Bien, el número uno, es que el Nuevo Testamento debe dar la última palabra con relación a si los gentiles deben de guardar la Torá o no. ¿Quién es el último que debe decir si los gentiles guardan Torá o no? El Nuevo Testamento, no el Antiguo. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque no aparecen gentiles convertidos al Mesías en el Antiguo Testamento. Esa es hasta Hechos capítulo número 10, donde Pedro predicó por primera vez a los gentiles y se convirtieron los gentiles al Mesías. Entonces, si nosotros queremos ver qué deben hacer o qué no deben hacer
Los gentiles en la fe que abrazan en el Mesías, tiene que ser el Nuevo Testamento el que defina qué hacer o qué no hacer, porque en el Antiguo Testamento este caso no aparece. No aparece simplemente. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque ustedes van a ver que los judaizantes van a tratar de armar casos agarrándose del Antiguo Testamento para imponernos algo en el Nuevo Pacto, y eso está mal. Por ejemplo, ustedes encontrarán que los judaizantes van a apelar cuando la Biblia dice en Números, cuando Dios le está entregando la ley a Israel, obviamente habían gentiles que vivían entre ellos. Recordemos que Israel salió de Egipto y venían muchos gentiles con ellos. ¿Qué dice la Biblia? Una sola ley habrá para el judío y el no judío. Una sola ley habrá para el judío y el extranjero. Entonces, de ese pasaje se agarran para decir, vea, es que la Biblia dice en Números que una sola ley es para el judío y para el extranjero, entonces quiere decir que los gentiles también tenemos que guardar la Torá. No, no es así. No es así, está hablando de otro contexto totalmente diferente. Ahí se está hablando de los gentiles que quisieron convivir con Israel. Así que no debemos nunca aceptar pasajes, casos que se armen del Antiguo Testamento para imponernos algo. Lo mismo pasa con el Shabbat. Empiezan a decir que es que Dios santificó el séptimo día desde el Edén y que por tanto nosotros tenemos que guardar Shabbat porque el Shabbat fue santificado desde el Edén. Pero nótenlo, están nuevamente armando el caso desde el Antiguo Testamento. Tiene que ser el nuevo el que diga los gentiles deben hacer esto o no deben hacer esto. ¿Ok? Entonces, este es el primer principio exegético. No permitirles a los judaizantes armar casos a partir del Antiguo Testamento porque es el Nuevo Testamento el que empieza a desarrollar el tema de los gentiles. 2. Segundo principio. Dentro del Nuevo Testamento es Pablo a quien se le encomendó la enseñanza de cómo deben de conducirse los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, está bien, vamos a usar el Nuevo Testamento, perfecto, pero vamos a hacer unas aclaraciones con respecto al Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿Jesús le enseñó a los gentiles? No. ¿Jesús a quién le enseñó? A Israel. ¿A quién fue el que se le encomendó el ministerio de los gentiles? ¿Quién fue el que dijo, soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio? Pablo. Entonces, dentro del Nuevo Testamento tenemos que entender que hay algunos escritos que son directamente para los gentiles, las cartas de Pablo. Los evangelios, por supuesto que tenemos que aprender de ellos, pero no debemos olvidar que Jesús está hablando a los judíos. Por eso es que Jesús le dijo a los judíos que el que guarde los mandamientos de la Torá, este será grande en el reino de los cielos. Pero Jesús se lo dijo a los judíos, no a los gentiles. Entonces, es Pablo el que debe, dentro del Nuevo Testamento, decirnos si debemos o no guardar la ley. Importante, eso es muy importante. Porque encontramos que un joven se acercó a Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ya lo sabe, los mandamientos, ¿verdad? Pero este joven era judío. Bien. Tercer punto. Entonces, no permitir que los judaizantes nos armen casos ajenos a Pablo. Número 3. Para interpretar bien a Pablo es necesario como base la carta a los romanos. Ustedes ahora me preguntaban al principio que como por dónde empezar para tratar el tema judaizante. Muy sencillo. Empezar a estudiar sistemáticamente y profundamente Romanos. ¿Por qué? Porque Romanos es la carta que mejor expone la doctrina del apóstol Pablo. Cuando nosotros vemos las otras cartas de Pablo, a veces hay ideas de Pablo que quedan como inconclusas, como que uno dice, bueno, ¿qué habrá querido decir? Bueno, vaya a Romanos, porque en Romanos están las ideas de Pablo bien claras. Entonces, para dominar bien a Pablo, nosotros tenemos que dominar Romanos. Si no, nos pueden agarrar mal parados. Por ejemplo, los judaizantes apelan mucho cuando Pedro dijo, no sé si ustedes recuerdan cuando Pedro dijo en sus cartas, el hermano Pablo escribió muchas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, ¿verdad? Y entonces de ahí se agarran los judaizantes para decir que es que a Pablo
es difícil de entenderlo y que a veces Pablo parece que está diciendo que no guardemos la ley, pero que Pablo no está queriendo guardar, no está diciendo eso. Y se agarran de ahí que Pedro dijo que Pablo es difícil de entender. Bueno, esa es una excusa barata, porque en Romanos capítulo, y si tienen una Biblia, me gustaría que vayan ahí rápidamente conmigo, en Romanos capítulo, número 3, Romanos capítulo número 3, Pablo explica qué es aquello difícil de entender que él ha escrito, que los indoctos tuercen. Entonces, ¿cuál es el pretexto judaizante? Agarrarse de Pedro para decir que todo lo que Pablo escribió es difícil de entender. Y con eso anulan a Pablo. Pero no, Pablo explica qué es aquello que él, de su doctrina, que era difícil de entender. ¿Y dónde lo explica él? En Romanos, porque ahí es donde él expone toda su teología. Vean lo que dice Romanos 3:8. Dice, ¿y por qué no decir como somos calumniados? ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo que él está siendo calumniado. Y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que decimos, hagamos cosas malas para que vengan cosas buenas. ¿Se acuerdan? Aquí Pablo está diciendo que él está siendo calumniado por algunos en que supuestamente él afirmaba que se podían hacer cosas malas para que vinieran cosas buenas. Es decir, estaban acusando a Pablo de que él afirmaba de que ahora en la gracia ya no había una ley, ya no había, o sea, un código moral que seguir y que podíamos hacer lo que nos daba la gana. Estaban acusando a Pablo de eso. Vean lo que dice ahora Romanos 6:1. Romanos 6:1. Pablo se va a defender con respecto a este tema, que él está siendo acusado. Él en el 3:8 dijo en qué lo difamaban, y en el capítulo 6, todo el capítulo 6, Pablo se va a defender de ese tema. Y vean lo que dice Pablo en el 6:1. ¿Qué pues diremos? Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia. ¿Ven la conexión con el 3:8? El 3:8 decía, hagamos cosas malas para que abunde la gracia. Bueno, Pablo va a desarrollar ese tema y va a sostener que eso es una herejía. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia. De ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, cuando Pedro habló de que el hermano Pablo enseñaba cosas difíciles de entender, las cuales algunos lo torcían, se estaba refiriendo a este tema, no a otros temas. Entonces, porque este es un buen ejemplo de cómo el entendimiento de la carta a los romanos, que es nuestro cuarto principio, nos permite comprender bien a Pablo. ¿Ok? Esto es el cuarto principio. Y el quinto, y para terminar, bueno, perdón, este era el tercero. El cuarto principio. Un discurso teológico es una base mucho más sólida que pasajes aislados. Vuelvo a repetirlo. Un discurso teológico es una base teológica mucho más sólida que pasajes aislados. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Si ustedes ven, las doctrinas judaizantes están armadas a pedazos. Un pasajito de números, un pasajito de allá de Jesús, un pasajito acá de Pablo, allá por allá algo que dijo Santiago, y así a pedacitos arman un caso. Pero en la Biblia nosotros encontramos discursos extensos. Discursos extensos de la predicación del evangelio a gentiles. Voy a mencionar ejemplos para que tomen nota. ¿Dónde encontramos grandes discursos teológicos que se le dieron a los gentiles? El primero de todos es el de Hechos 10. En Hechos 10, el apóstol Pedro, un verdadero judío mesiánico, por primera vez le predica el evangelio a los gentiles. Y ese es todo un capítulo donde se expone de forma exhaustiva el evangelio a los gentiles. ¿Dónde también lo encontramos? En Hechos capítulo, permítanme para estar seguro, Hechos capítulo número 17,
Sí, Hechos capítulo número 17, cuando Pablo predica el evangelio a los atenienses. Ahí tenemos otro evangelio, otro caso donde un apóstol está predicando el evangelio a gentiles. ¿Y dónde más encontramos un discurso extenso de los apóstoles a los gentiles? En todo Hechos capítulo 1. Todo Hechos capítulo 1 es dedicado a los gentiles, a los romanos, a tal punto que vean ustedes que es tan claro que se está hablando a los gentiles que Pablo no le puede reclamar a los gentiles que han olvidado la ley porque los gentiles no tuvieron Romanos ley. 1, quiere decir, ¿verdad? Perdón, ¿qué dije? Romanos 1. Romanos 1. Dije Ok. otra cosa, ¿qué dije? Perdón. Digo Hechos. Hechos 1. Perdón, Hechos 1, gracias. En Romanos 1, nosotros encontramos que Pablo dirige todo su evangelio a los gentiles, de tal forma que como Pablo sabe que al gentil no se le puede reclamar no obedecer la ley porque ellos nunca la tuvieron, Pablo que apela a la creación, ¿qué es lo que dice Romanos 1, 19 y 20? Porque las cualidades de Dios, su eterno poder y deidad se ven claramente visibles, de modo que nadie tiene excusa. ¿Se dan cuenta? Pablo está apelando a la creación y les está diciendo a los gentiles que ellos tenían el testimonio de la creación, pero que sin embargo ellos olvidaron al Creador, antes adoraron a las criaturas, se encendieron en sus pecados. Todo ese capítulo es para los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Bueno, que cuando nosotros leemos Hechos 10, Hechos 17 y Romanos 1, nunca encontramos que los apóstoles digan lo que hoy en día los judaizantes afirmen. Nunca encontramos en esos discursos teológicos que ni Pedro ni Pablo le hayan dicho a los gentiles que ellos son casa de Israel, que ellos son las ovejas perdidas de Israel, ni los encontramos diciéndoles que guarden los pactos, ni que entren en la circuncisión, ni les encontramos diciendo de que una sola ley para el gentil y para el judío. No, no, nada de eso. Antes bien, vamos a ver en esos discursos que se presenta a Cristo crucificado y resucitado. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y ya para terminar, hermanos, y atender las preguntas de ustedes, es el quinto principio. No debemos aceptar doctrinas no apostólicas como imposición para la conducta cristiana. Vuelvo a repetirlo. No debemos aceptar doctrinas no apostólicas para la imposición de la conducta cristiana. Voy a dar un ejemplo. Hay cosas que nosotros en la Biblia no las encontramos que los apóstoles las hayan dicho, pero sin embargo es válido armar un caso teológico. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de gente hablando de quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6? Bueno, es que ningún apóstol habló de eso, ¿verdad? No encontramos a ningún apóstol aclarando quiénes son los hijos de Génesis 6, los hijos de Dios de Génesis 6 que engendraron gigantes. No lo encontramos. Sin embargo, podemos armar un caso que son estos o son aquellos. Está bien, eso está muy bien. Pero el punto es que como ningún apóstol explicó quiénes eran esas personas, esos hijos de Dios, aunque tengamos opiniones, no puede pasar más allá de una opinión. Y no se puede enseñar como un dogma, porque no hubo un solo apóstol que dijera esto fue así. Lo mismo pasa con el tema de los judaizantes. Paulo nunca escribió un solo pasaje donde le pida a los gentiles guardar Torá, donde guardar Shabbat. No hay un solo pasaje donde Pablo le pida a los gentiles circuncidarse, donde le pida a los gentiles guardar las fiestas, donde les diga a los gentiles que ellos son la casa perdida de Israel del norte. Nunca. Entonces, quiere decir que todas estas cosas que los judaizantes arman a pedazos, la arman, son todas puras doctrinas no apostólicas, porque no las escribieron los apóstoles. Entonces, como no son apostólicas, no debemos aceptar que nos las impongan, ¿verdad? Entonces, que miren, que yo he escuchado cada cosa mire, que los 10 mandamientos son la ley más perfecta de Dios, porque resumen el tema moral y que ahí estaba también Shabbat de los 10 mandamientos y que son la ley más perfecta y que por lo tanto, y que la Torah es eterna y que aquí, que allá, y yo, bueno, a ver, ¿y dónde dijo Pablo eso?
O sea, lo que estás diciendo no lo dijo nunca Pablo, nunca lo dijeron ni siquiera los otros apóstoles. Es una doctrina no apostólica, no la impongas en la conducta de la vida cristiana. No se puede imponer, porque cualquier cosa que los cristianos debemos de seguir tiene que ser de autoridad apostólica. Punto. Entonces, queridos hermanos, estos son los 5 puntos exegéticos. ¿Me escuchan? De repente se pegaron. ¿Sí No, me no, escuchan? estamos aquí presentes todos. Ok, estos son los 5 puntos. Yo creo que si ustedes analizan con profundidad estos 5 puntos, se van a dar cuenta de que todo lo que es judaizante no es apostólico. Y van a darse cuenta que también los judaizantes, para justificar sus ideas, apelan mucho a conspiraciones de que Roma hizo esto, de que Constantino hizo esto. Ustedes van a ver que Constantino mandó a quemar las Biblias hebreas y que Constantino aquí, que Constantino allá y que Roma se inventó esto. Siempre están tratando de apelar a argumentos no apostólicos. No pueden justificar, mire, nosotros creemos esto porque Pablo dijo esto. No, no lo pueden hacer. Entonces, si aprendemos a identificar estos 5 puntos, ustedes se van a dar cuenta que no importa el argumento judaizante con el que nos enfrentemos, vamos a lograr refutarlo con bastante solidez. Les escucho, hermanos. Ahora. Muchísimas gracias a Pastor José Carlos Alpizar por estas palabras en este día. Y para finalizar este video en el día de hoy, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Dios me le bendiga a todos. Una cosa muy importante que quizás no se tocó es que muchos de los judaizantes o los que están judaizando están tocando el de que Pablo no tiene validez en la Biblia. El apóstol Pablo lo están sacando de la ecuación para entonces quitar todo lo que tenga que ver con Pablo. Me deja saber qué usted tiene sobre eso. Sí, bueno, es lo que mencionaba al principio, de que hay sectas de sectas judaizantes. Hay algunos judaizantes tan descarados que no quieren tener a Pablo en su canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, debo decir que estos son una minoría. La gran mayoría ha apostado por tergiversar a Pablo, por torcer los textos de Pablo. Pero sí, es cierto, hay algunos grupos judaizantes que desechan a Pablo. Sin embargo, esto es ridículo. Porque si van a rechazar a Pablo, ¿cómo justifican que el apóstol de la circuncisión, que fue Pedro, reconoce como escritura de Dios a Pablo? Porque Pablo dice, cuando Pedro habla de esto, él dice, los cuales, dice, vuestro hermano Pablo os ha escrito muchas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, así como las otras escrituras. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro ahí? Reconoció que los escritos de Pablo tenían la misma autoridad que las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras? El Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que el apóstol de la circuncisión, Pedro, reconoció al apóstol de los gentiles. Y otra cosa importante, que hace ruido histórico, si realmente los apóstoles, los 12, hubieran visto a Pablo peligroso, hubieran escrito algo en contra de él, pero no, todo lo contrario. Encontramos de que hubo compañerismo entre ellos. Entonces, esto simplemente es insostenible. Pero sí es cierto, hay unas sectas judaizantes que a ese extremo han llegado. El comentario es que yo he podido observar que cada uno de los con los que me he encontrado, que están en diversas versiones de los judaizantes, lo primero que hacen es desacreditar la Biblia que nosotros usamos. Algunos llegan al punto de decir que fue una conspiración de los griegos contra los judíos, etcétera, etcétera. Ese es mi comentario. La pregunta es acerca del argumento, el principio número 2 que usted presenta, perdón, sí, el principio número 2, donde usted afirma que Pablo es la autoridad con relación a las doctrinas que deben regir la vida gentil. No corremos el riesgo con nosotros, con ese argumento, no corremos el riesgo de estar insinuando que hay alguna contradicción entre lo que Pablo dijo con lo que dijeron los otros apóstoles dentro del mismo Nuevo Testamento.
Claro, yo creo que no, porque nosotros tenemos que entender que una es la forma en cómo viven la conducta cristiana, la fe en Jesús, los judíos mesiánicos, y otra cosa es cómo viven la fe en Jesús los gentiles. Voy a dar un ejemplo. En Gálatas encontramos que Pablo se opuso totalmente para que circuncidaran a Tito, que era griego. Entonces, ahí está bien claro que una es la forma en que es como se comporta un judío que cree en Jesús y otra forma como se comporta el gentil que cree en Jesús. Pero en Hechos de los Apóstoles nos encontramos que Pablo permitió que circuncidaran a Timoteo. ¿Por qué razón? Porque Timoteo era de padre griego, pero su madre era judía y eso lo convertía en un judío. Entonces, Pablo fue alguien que él entendió muy en claro que una es la forma en cómo se relacionan los gentiles con Cristo y otra forma en cómo se relacionan los judíos con Cristo. Y esto no es solo una opinión de Pablo, es la opinión de todos los apóstoles. Porque si leemos en Hechos capítulo 14 y Hechos capítulo 15, cuando se habló de si los gentiles debían guardar la Torá o no, la decisión de los apóstoles fue que no se inquietara a los gentiles con los mandamientos de la Torá. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender este punto exegético, porque si no estamos sacando de contexto lo que se le está diciendo a los judíos y lo que se nos está diciendo a los gentiles. Quiero hacer una pregunta y un comentario. En base al conocimiento que usted tiene y la experiencia bregando con este tema, ¿cuál usted considera ser la causa principal por la que muchas personas dentro del cristianismo están siendo afectados por estas doctrinas? Y quiero agárrela ahí la pregunta porque quiero dar mi respuesta, después usted escuche lo que tenga que decir. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, es que la mayoría de personas que son arrastradas hacia esas sectas o otras denominaciones, no sé cómo llamarlas. Sectas. Es porque no tienen un buen fundamento de la doctrina cristiana. Entonces me gustaría escuchar cuál es su opinión al respecto. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa es mi respuesta. A ver, tenemos un problema, hermano, a nivel mundial. Y es que a nivel mundial, la gran mayoría de las iglesias no predican la profundidad de la palabra de Dios. Entonces, al haber un abandono porque, a ver, le hago una pregunta, vea. ¿Cuándo nosotros escuchamos en nuestras iglesias que se nos da un estudio profundo de la ley? ¿De qué es la ley? ¿Verdad? En las iglesias, porque si se nos enseñara esto, no habrían enredos, ¿verdad? ¿Cuándo escuchamos nosotros que se nos da un estudio sistemático, profundo de Mateo? ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que a nivel mundial hay una crisis, gran parte de las iglesias solo predican motivación, solo predican, ¿cómo se llama esto? Prosperidad. A veces ni siquiera es motivación, ahora ya vemos que es hasta psicología lo que se enseña en las iglesias y ya el mensaje no es cristocéntrico, ahora es apostolocéntrico, ¿verdad? El mensaje circula en el apóstol de la iglesia o en el pastor de la iglesia, entre comillas. Entonces ya el pastor no predica de la Biblia, predica de él, o el apóstol ya no predica de la Biblia, predica de sí mismo. Entonces, ¿por qué una persona cae en una secta judaizante? Por tres cosas. Por una sola cosa. Es la siguiente. Nunca estudió sistemáticamente tres cosas. Nunca estudió sistemáticamente Romanos, Hebreos y Gálatas.
Si esa persona hubiera estudiado con profundidad y hubiera sido enseñado con la profundidad del caso en su iglesia sobre este tema, jamás hubiera caído en una secta judaizante. Pero como las personas lo que escuchan es pura leche espiritual, por eso es que se vuelven sumamente vulnerables para los judaizantes, porque la persona no logra entender la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, y por eso es que caen en la secta. Entonces, una de las cosas que ellos se enfocan mucho es en decir, no, porque el Nuevo Testamento, ahí donde se agarra, fue traducido por los griegos, y eso es algo que los griegos inventaron en muchas ocasiones. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que el enfoque de ellos siempre para tergiversar es la Torá, y dicen, ¿y por qué entonces, si no quieren trabajar con el Antiguo Testamento, por qué quieren usar cosas del Antiguo Testamento como la situación de los diezmos que lo quieren implantar? Y si en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos ni ofrendas, ¿me entiende? ¿Qué usted tiene que decir al respecto de eso? Yo quisiera agregar, hermano, que, bueno, a ver, vea, resulta ofensivo todas estas cosas que los judaizantes dicen por dos cosas. Bueno, primero que todo, Pablo le está escribiendo, tenemos que entender un poco de historia. Pablo y Pedro escriben, bueno, Pablo escribe a gentiles. ¿Los gentiles que hablan? ¿Hebreo? No, hablan griego. Los tesalonicenses hablaban hebreo, no hablaban griego, porque era el idioma era el idioma que era como el inglés en ese tiempo del Imperio Romano. Y cuando Pedro escribe, si ustedes escuchan las introducciones de las 2 epístolas de Pedro, él dice a los expatriados, es decir, a los judíos de la dispersión. Eso quiere decir que esos judíos hablan griego también, y por eso es que escribieron en griego. Pero no solo eso, es que podemos demostrar bíblicamente que cuando los apóstoles siempre citan el Antiguo Testamento, se sirven de la versión griega del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta. Y eso es muy sencillo, porque el Antiguo Testamento, cuando los apóstoles lo citaban, ¿en qué idioma lo iban a entender los gentiles a los que se les empezó a predicar? ¿En hebreo o en griego? Pues en griego, porque ellos no hablan hebreo. Entonces, los judaizantes no pueden decir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo por una simple razón, porque la gran mayoría del Nuevo Testamento fue escrito para gentiles. Y en segundo lugar, y aunque hay una gran parte que también se le escribe a los judíos, esos judíos también hablan griego. Pero lo más alarmante de todo es que los manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento en hebreo son del siglo IX. Después de Cristo, mientras que nosotros tenemos fragmentos de manuscritos en griego del siglo II en griego. Entonces, si realmente el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, ¿cómo es que no encontramos evidencia arqueológica de esto? Y no solo eso, sino que todos los padres de la iglesia, todos los primeros cristianos, cuando leemos a Clemente de Alejandría, cuando leemos a Clemente de Roma, a Orígenes, los cristianos del siglo I, II y III, todos saben que lo que tienen del Nuevo Testamento es en griego. No encontramos en ellos que se apele al hebreo. Entonces, lo que ellos están afirmando es completamente insostenible. Con respecto al otro tema, ¿por qué utilizamos cosas del Antiguo Testamento? Esto es precisamente para contestarte. Esto es lo que yo vengo diciendo. Vean, les voy a decir una cosa, hermanos. Los pastores son los que tienen la culpa. Tienen la culpa porque si ellos no se preocuparon por enseñar doctrina profunda en su congregación, ahora que no se quejen de que las personas se les están yendo, porque esto es una consecuencia a largo plazo que estamos viviendo. Si yo desde que la iglesia existe nunca le enseñé una doctrina profunda, entonces, ¿qué quiero? O sea, los hermanos están vulnerables y es inevitable que ahora muchos de ellos se vayan. ¿Por qué lo digo? Porque yo vuelvo a insistir, nosotros necesitamos ahorita en las iglesias empezar a dar estudios profundos de Gálatas,
de Hebreos y de Romanos. Yo tengo ahí en Facebook, en YouTube, uno de Hebreos que estoy dando actualmente, por si lo quieren escuchar en algún momento. Creo que tengo ya 2 enseñanzas sobre Hebreos. Vamos por el capítulo número 5, enseñando Hebreos verso por verso. Pero otro de los estudios que nosotros tenemos que dar en las iglesias es qué es la Torá y qué no es la Torá. Porque los judaizantes, cuando hablan de la Torá, hablan como si la Torá fuera una sola cosa. Y cuando nosotros estudiamos qué es la Torá, vamos a darnos cuenta que la Torá es muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, la Torá es a veces una referencia para los 5 libros de Moisés, lo que nosotros conocemos como Pentateuco. La Torá también se refiere a veces a todo el Antiguo Testamento. Bíblicamente hablando, ¿verdad? Pues en Romanos, Pablo cita los salmos y los llama la Torá. La Torá también es un conjunto de historias para nuestro aprendizaje, que es lo que dice Romanos 15:4. Vean lo que dice Romanos 15:4, un segundito. Romanos 15:4, si gustan para que leamos. Dice, porque lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito. ¿Qué fue lo que fue escrito en tiempos pasados? Para nuestra enseñanza, el Antiguo Testamento, incluyendo la Torá, fue escrito para que por la paciencia, la consolación, me perdí, porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos esperanza. Entonces, qué nos está diciendo la Biblia? Que el hecho de que Jesús ya cumplió la ley ¿quiere decir que el Antiguo Testamento sea inútil? De ninguna manera. Pablo acaba de decir que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestro aprendizaje. Entonces, obviamente, el canon del Antiguo Testamento sigue siendo útil, pero aquí dice que es para nuestro aprendizaje. No dice que es para que lo guardemos, como lo guardaban los judíos. Entonces, por supuesto que nosotros podemos enseñar de la Torá y hablar de todas las doctrinas que hay ahí, porque son para nuestra enseñanza. Pero la Torá es otras cosas también. Por ejemplo, la Torá era un sistema, era un código litúrgico para obtener el perdón. Lean números 1, 2 y 3. Si tal pecado, sacrifique tal animal. Si usted cometió tal falta, la forma de obtener el perdón es esta. Eso Jesús lo anuló en la cruz, ¿verdad? Sabemos que el perdón es solo a través de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que tenemos que enseñar con profundidad en la Biblia qué es la Torá y entender realmente bien qué es la Torá para que entendamos qué aplica para nosotros de la Torá y qué no aplica. Si vamos a hablar de aquellos mandamientos, ese conjunto, esos 613 mandamientos que había que guardar para salvación, no. Pero si estamos hablando de esas enseñanzas que son para nuestra consolación, sí. ¿Se entiende? Y para terminar tu pregunta, con respecto al tema del diezmo, bueno, es que es cierto que el diezmo es para la nación de Israel y está ordenado en la Torá. Y en el Nuevo Testamento no encontramos un solo pasaje donde se le pida a los gentiles que guarden el diezmo. Y esto es algo que lastimosamente la mayoría de los pastores no quieren decir. Porque si nosotros vamos a guardar el diezmo, entonces guardo Shabbat, guardo la circuncisión y el diezmo era de la vida agrícola de Israel. El diezmo era condenado si no se daba en Israel. Y no hay un solo pasaje donde Pablo le diga a los gentiles que deben guardar el diezmo. Pero quiero hacer aquí una aclaración. Entonces, es cierto, el diezmo no lo debemos exigir en el nuevo pacto. Lo que pasa es que en la Biblia hay 2 diezmos. En la Biblia hay 2 diezmos. Está el diezmo de la ley, que ese diezmo, nosotros nada que ver con ese diezmo. Y está el diezmo que dio Abraham a Melquisedec. Ahora, una pregunta. Este Melquisedec, sabemos por Hebreos capítulo número 5 que es Jesús, ¿verdad? Te hago una pregunta, hermano. Tú que preguntaste sobre este tema.
Cuando Abraham dio los diezmos de Melquisedec a todo, le dio a Abraham, a ver, cuando Abraham a Melquisedec le dio los diezmos de todo, ¿en qué condición se lo dio? ¿En la condición de circunciso o incircunciso? Incircunciso. 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 Y una pregunta, ¿y Melquisedec qué le dio a Abraham estando en condición de incircunciso? Dos cosas le dio, dice la Biblia. Dice que le dio pan y le dio símbolos que en el Nuevo Testamento se van a convertir en la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, Y el cuerpo de Cristo. Porque Melquisedec a Abraham le dio pan y le dio vino en condición de incircunciso como una señal de que este Melquisedec iba a entregar su cuerpo y iba a derramar su sangre por los incircuncisos también. Y es muy interesante que en el Nuevo Testamento este Abraham en condición de incircunciso honró al sacerdote Melquisedec con su diezmo. Entonces, en el Nuevo Testamento, el que quiera dar el diezmo lo puede dar. Pero les hago una pregunta. Esto que estoy enseñando yo de la condición de incircunciso, de que Abraham dio los diezmos como incircunciso, pregunto, ¿esto lo enseñó Pablo? Y la respuesta es no. No. Esto es una conclusión a la que yo estoy llegando. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que yo puedo sacar como una reflexión de que el que quiera dar el diezmo, como lo hizo Abraham en condición de incircunciso, puede. Pero ¿se debe imponer en la conducta cristiana? No, porque no lo enseñó ningún apóstol. La pregunta es si usted conoce alguna experiencia, iglesias que hayan podido revertir el éxodo. Y lastimosamente no conozco sí conozco, ahora que me pongo a recordar, conozco una persona que era judaizante y que se puso a estudiar con profundidad Romanos y salió. Y también conozco de una iglesia que el pastor fue el que se hizo judaizante y el que quiso meter a la iglesia en esto, pero logró salir estudiando otra vez con profundidad Romanos. Entonces, conozco el caso de un pastor que logró salir y gracias a Dios logró sacar su iglesia de ese error. Conozco de un hermano también que era conocido mío, que se metió en una denominación judaizante, pero logró salir porque se dio cuenta del error al seguir estudiando Romanos. Pero la experiencia me dice, hermano, que ya una persona por entrar en una secta judaizante o una iglesia por entrar en un asunto, en una iglesia, o una iglesia por entrar en una secta judaizante es muy, muy, muy difícil que logren salir de ahí. Es muy difícil. Porque la manipulación del enemigo ha sido muy, 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 muy sutil. Resulta que nada de lo que le digamos es palabra de Dios porque todo es Roma, todo fue de Roma, ¿verdad? Todo es argumentos de que Roma aquí, Constantino acá, ¿verdad? Entonces, esta mentira ya hace casi que incapaz a la persona de entender la verdad. Entonces, solo el Espíritu Santo realmente puede sacar a una persona de una secta judaizante. Marco, Rubén y Acevedo abarcaron las preguntas que yo tenía, pero sí a lo que usted dice, pastor, lo que yo creo que nosotros debemos de ponernos es a la brecha. Y aparte de esto, es una pregunta que le voy a hacer, a la vez tal vez también sea un comentario. Las bases para uno darse cuenta de que una persona está como yéndose a ese lado, es primeramente cuando ya lo vemos que está hablando de que va a estudiar el griego original, cuando empiezan a poner en duda lo que es el descanso, si es sábado o si es domingo y por qué. Entonces, cuando esto sucede, que esos son dos de los puntos que yo creo que como que me direccionan a una persona que ya está empezando a buscar y desviarse al judaísmo. Ahora, aparte de esos dos puntos, hay otros síntomas que podamos ver, porque hay síntomas que no se ven, pero habrán otros síntomas que podamos ver cuáles son. Y como ya usted dijo, ya la otra es, entonces cuando uno reconozca ya los libros que usted citó,
para poder contrarrestar eso. Está bien. Quisiera saber su opinión. Hermano, el síntoma realmente que induce a una persona a la secta judaizante es que la persona ha tenido un hambre por profundizar en la palabra de Dios que no ha sido alimentado en su iglesia. La persona quiere saber más, pero la persona en su iglesia no está siendo alimentada. Y por eso, cuando escucha de que profundidad del hebreo, de que profundidad de las tradiciones hebreas que tienen que ver con el Nuevo Testamento, la persona se maravilla. Y la persona se va redonda en el problema. Entonces, hermano, este es el gran síntoma, ¿verdad? O sea, la persona tiene sed, y esta es una sed loable, es una sed justa, es una sed buena. La persona quiere saber más, pero el problema es que como todo es pura leche, la persona cuando encuentra a alguien que está como aparentemente explicando las cosas con más profundidad, la persona está totalmente vulnerable. Por eso, hermano, es que vos vas a ver que, a ver, te hago una pregunta. Cuando nosotros leemos en la Biblia en Israel, ese pueblo de Dios, ¿verdad? Israel, que Dios hace milagros con ellos. ¿A qué cristiano no le gusta saber más de Israel? De sus fiestas, de la relación de Dios con ellos, de su historia. Yo creo que a todos los cristianos, porque todos los cristianos amamos a Israel. Pero lo que pasa es que en las iglesias no se enseña Antiguo Testamento nunca. Entonces, por eso es que la persona siente que le han robado parte de la realidad cristiana, que son las raíces hebreas. Entonces, yo creo que los pastores tenemos que entender de que las personas en la fe cristiana son semejantes a un ser humano. Primero son bebés, luego niños, luego adolescentes, luego adultos maduros y al final ancianos. Porque así es un niño en la fe. El niño en la fe necesita leche. Luego usted ve a los adolescentes y son medio rebeldones, ¿verdad? Y así son los cristianos. Los cristianos tienen esas etapas, ¿verdad? Primero lechita, explíqueme las cosas. Ay, amén, aleluya, qué bonito. Luego viene la etapa de rebeldía, donde ya los cristianos empiezan a dar problemas en la iglesia, ¿verdad? Y eso es típico, los pastores tenemos que lidiar con eso. Luego ya están los hermanos que ya maduran, pero usted no les puede seguir dando leche. Estos hermanos quieren carne, quieren alimento sólido. Entonces, el pastor debe garantizar que su iglesia tenga todo. Tenga estudios que den leche, tenga estudios que den después alimento sólido y luego estudios aún con comida más sólida. Entonces, la iglesia debería tener un discipulado que te lleve ¿verdad? Escuela, colegio, universidad. Pero el problema está en cuando todo el discipulado de la iglesia es pura escuela. Entonces ahí es o donde la persona tiene dos opciones, o cae en una secta judaizante o la persona se tiene que ir a un instituto bíblico a ver de dónde aprende porque hay una necesidad que la iglesia no está atendiendo. Pero en su experiencia, aparte de esa hambre de querer aprender lo que es el judaísmo, es decir, aprender las raíces, ¿qué otro síntoma usted cree que podemos ver en una persona que está por desviarse? Aparte de eso, ¿hay otros síntomas? Sí, también, bueno, está esa sed, pero también el otro síntoma es que la persona no sabe cómo crecer en su comunión con Dios. Porque esta persona también anda en búsqueda, cae en estas cosas de que la ley, de que no diga Yeshua, no diga Jesús, sino Yeshua, póngase un kipá y todas estas cosas, porque al final la persona siente que eso le está acercando más a Dios y la persona siente que eso le está haciendo más santo. Y entonces estas personas casi siempre también tienen un problema de relación con Dios. Están inconformes con algún pecado con el que están lidiando y sienten que algo les falta o sienten que no crecen en su comunión con Dios, y es porque también la iglesia debe enseñar cómo tener comunión con Dios.
Entonces vos vas a ver que la persona de repente empieza a decir Yeshua, ¿verdad? Porque siente que, y no está mal decir Yeshua, yo digo Yeshua a veces también, pero la persona como que siente que eso lo acerca más. Y yo siento que si yo digo Yeshua, me escuchan más, me escucha Dios más. No, la persona tiene que aprender de que Dios le ama y que la persona le diga Jesús, le diga Yeshua, le diga Jesus o como usted quiera, en el idioma que quiera, Dios le ama y Dios le está escuchando. Entonces, otro síntoma es también que la persona se siente inconforme con su relación con Dios y vamos a ver que va a empezar a tratar de llenar ese vacío con símbolos. Con símbolos y ritos. Lo va a intentar llenar. Basado en lo que ya se ha hablado, pudiéramos decir que uno de las, quizás de las medidas más recomendadas de parte de la iglesia, pongamos nosotros como ministerio, sería poder comenzar a profundizar específicamente en los temas doctrinales, como usted mencionó, Gálatas, Romanos, Hebreo, y también profundizar en lo que es el estudio sistemático, raíces hebreas, Antiguo Testamento. Sí, sí, pero hay que entender esto, porque también los judaizantes, yo una vez escuché un judaizante que me decía, es que yo estoy en esto de estudio de raíces hebreas. Y le digo yo, ah, ¿de verdad? Y es que ustedes los cristianos no saben raíces hebreas. Entonces le digo yo, mira, ¿me puedes dar un ejemplo de raíces hebreas? Entonces me dijo, bueno, hasta ni sabía qué decirme, ¿verdad? Pero al final me dice, no, eso de que cuando la Biblia dice en los evangelios que cuando escuches el tercer canto del gallo me negará, cuando escuches el canto del gallo me negarás 3 veces. Eso del canto del gallo no se refería a un canto de gallo, sino se refería al canto de los levitas. Entonces le dije yo a esta persona, mira, decime en qué parte del Antiguo Testamento la Biblia habla de eso para ir a buscarlo. Ah, no, es que no está ahí en el Antiguo Testamento, es que eso es parte de la tradición judía, entonces no es una raíz hebrea. Entonces, eso que me estás diciendo es un cuento judío que Jesús condenó, los cuentos judíos, porque las raíces hebreas, hermano, están aquí en el Antiguo Testamento. Entonces, queremos aprender raíces hebreas. ¿Qué es raíces hebreas para los judaizantes? Historias de conspiración de Roma. Esas son las raíces hebreas de ellos. Y tradiciones rabínicas. Esas son las raíces hebreas. Las raíces hebreas nosotros las tenemos. Y es el Antiguo Testamento. Cuando yo quiero hacer un estudio de la fiesta de la Pascua y veo todos los pasajes que el Antiguo Testamento habla de la Pascua, eso es raíces hebreas. Cuando yo hago un estudio de Génesis 1 y del relato de la creación, eso es raíces hebreas. Entonces, hay que entender eso. Hay que estudiar raíces hebreas, pero el error no debe ser, estudiar raíces hebreas. Bueno, voy a ver qué libro hay de raíces hebreas, porque en el momento que haces eso, tropezás con un libro judaizante. Entonces, las raíces hebreas es simplemente volver al Antiguo Testamento. Acuerdo con lo que el pastor acaba de decir, porque si nos damos cuenta, muchas de estas personas, ellos están acudiendo a escuchar unos famosos rabinos que aparecen en las redes sociales, ¿verdad? Y lo que ellos quieren venir es hacer de que traducción de hebreo al español en este tiempo, porque podemos recordar un maestro que escuché que digo maestro porque él enseña eso, ¿verdad? Que él dijo que la esposa de Job era la hija de Jacob, Dina, ¿verdad? Y se le preguntó al que dónde él sacó eso, y él lo que quiso fue ignorar la pregunta, hasta que en un momento él dijo, no, ese es mi exégesis. Y después yo descubrí que eso lo sacaron de un libro que escribió un rabino. ¿Me entiende? Entonces, me gustó esa parte donde usted dice que si queremos estudiar raíces hebreas, que profundicemos simplemente en el Antiguo Testamento y en todas las enseñanzas que están en el Nuevo Testamento. Claro, porque, a ver, yo quiero por ejemplo, quiero mencionar que si yo realmente quiero aprender algo
Vean qué interesante. Ustedes sabían que la Biblia enseña en el Antiguo Testamento, que no debemos comer, la Biblia le dice a Israel, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Han leído eso, ¿verdad? El Antiguo Testamento dice, no cocinarás el cabrito de la leche en su madre. Bueno, resulta que estos disque judíos mesiánicos, que no son otra cosa más que judaizantes, no te comen una carne con un lácteo a la par, porque apelan a que Dios dijo, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, cuando Dios le ordenó a la nación de Israel que no hiciera eso, no es porque hubiera un problema en comer carne con lácteos, era porque era una práctica pagana cocinar cabritos en la leche de su madre. Era una cuestión pagana, por eso Dios le dice a Israel, no lo hagan. De hecho, no hay problema en comer carne con lácteos, porque vamos a encontrar que en Génesis, cuando Abraham comió con Dios, ¿se acuerdan ustedes que Abraham comió en el encinar de Manré, que se le aparecieron 3 varones? ¿Qué comió Abraham con Dios? Dice que comió carne y le dieron mantequilla y cuajada. Entonces, ahí encontramos que no hay problema en comer carne y lácteos. Pero ¿de dónde viene este cuento judaizante de no comer carne junto con lácteos? Del Talmud, de tradiciones rabínicas. Y los actuales judaizantes no te comen carne con lácteos. Entonces, este es un buen ejemplo de las mal llamadas y de las enfermas raíces hebreas que ellos dicen seguir. Porque, vuelvo a insistir, es el Antiguo Testamento el que nos debe decir las cosas, ¿verdad? Entonces, están inclusive siguiendo dietas, que ni siquiera Moisés encomendó, sino están siguiendo dietas que fueron de los rabinos y que Jesús mismo condenó de que se pusieran esas cargas sobre los hombros de las personas como doctrinas de hombres. Gracias por estar con nosotros. Si le gustó el video de hoy, no olvides suscribirte, dar like y presionar la campanita de notificaciones. Recuerda que te puedes contactar con nosotros por esta misma vía o escribiéndonos al email que aparece en pantalla. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.